Bienvenidos a una nueva clase. Hoy hablaremos de la ley natural de Locke. Comenzamos con esta visión de John Locke sobre la ley natural. Y es que a diferencia de Hobbes, para Locke esta ley es una regla racional que surge de la igualdad humana. No es una imposición externa, sino es algo que nos dice que nadie debe dañar a otro en su vida. Salud, libertad o posiciones. Esta ley tiene un carácter vinculante y ético. La razón nos obliga moralmente a respetarla incluso antes de que exista el Estado. De esta ley natural emanan los derechos naturales de Locke, la vida, la libertad y la propiedad. Para Locke, estos derechos son preexistentes al Estado, no nos lo otorga el gobierno, sino que nacemos con ellos. El punto central aquí es que el Estado no se crea para quitarnos derechos, sino para ser el garante de estos derechos y para que sean respetados de manera efectiva. Esto nos lleva a la propuesta de gobierno limitado. Si el Estado existe para proteger derechos, su poder no puede ser absoluto. La legitimidad del gobierno depende de que se respeten los fines para los que fue creado. Locke introduce aquí una idea revolucionaria, la división de poderes y la supremacía de la ley, asegurando que el gobierno también esté sujeto a normas. Y comenzamos con el derecho a la propiedad, en Locke, que se fundamenta en el trabajo. Según su teoría, los individuos adquieren propiedades al mezclar su trabajo con los recursos naturales. Este proceso legitima la apropiación privada sin necesidad de consentimiento previo. Sin embargo, este derecho no es ilimitado. Locke establece dos restricciones. El primero, de no desperdicio, y el principio de suficiencia. El primero impide acumular más de lo que se puede utilizar, mientras que el segundo exige dejar suficiente y de igual calidad para los demás. Estas limitaciones reflejan una preocupación por la equidad dentro del marco de propiedad privada. No obstante, la introducción del dinero permite superar estas restricciones, lo que abre la puerta a la acumulación. El análisis de la propiedad revela la complejidad del pensamiento de Locke, donde se combinan elementos de igualdad natural con justificaciones de desigualdad económica. El estado de guerra en Locke no es equivalente al estado de naturaleza, sino una condición que surge cuando se violentan los derechos naturales. Se define como una relación de enemistad en la que una persona intenta someter o destruir a otra. Este estado se activa cuando alguien ejerce poder arbitrario sobre otro, lo que legitima la resistencia. A diferencia de Hobbes, donde la guerra es una condición original, en Locke es una desviación del orden natural. La posibilidad de entrar al estado de guerra justifica la existencia de mecanismos de defensa y de sanción. Sin embargo, también evidencia la necesidad de una autoridad imparcial que prevenga estos conflictos. El contrato social de Locke representa una reformulación profunda del paradigma contractualista, en la medida en que redefine la relación entre poder político y derechos individuales. A diferencia del modelo de Hobbes, donde el contrato implica una cesión total de derechos, en Locke este acto constituye una delegación condicionada de facultades con el objetivo específico de preservar derechos preexistentes. El elemento central del contrato es el consentimiento, entendido no solo como un acto fundacional, sino como un principio permanente de legitimidad. Esto implica que el poder político no se agota en su origen, sino que debe justificarse continuamente mediante su adecuación a los fines para los cuales fue instituido. La acumulación política, en este sentido, precede al gobierno y conserva la soberanía última. Asimismo, el contrato introduce una estructura normativa en la que el poder queda limitado por la ley natural. El gobierno no puede actuar de manera arbitraria, ya que su autoridad está teleológicamente orientada a la protección de la vida, la libertad y la propiedad. La noción de gobierno limitado de Locke constituye una de las aportaciones más influyentes en la tradición liberal. Locke distingue entre diferentes funciones del poder político, anticipando una división funcional que posteriormente será la sistematizada por Montesquieu. El poder legislativo ocupa un lugar predominante, en tanto expresa la voluntad de la comunidad, mientras que el poder ejecutivo se encarga de la aplicación de leyes. Esta diferenciación no es meramente administrativa, sino un mecanismo de control. Y aquí la limitación del poder también se manifiesta en la subordinación del gobierno a la ley. ¿Qué sucede con el derecho de resistencia? Bueno, preguntémonos, ¿qué sucede si el gobierno falla en su misión? Locke justifica el derecho de resistencia. Si un soberano se vuelve tiránico o viola los derechos naturales de manera estructural, el pueblo tiene el derecho legítimo de recuperar su soberanía y establecer un nuevo gobierno. No es una invitación al desorden por cualquier desacuerdo, sino una defensa ante la violación del contrato social.
Y bueno, para concluir, analicemos la tensión central de la modernidad. Seguridad frente a libertad. Hobbes constituye su teoría desde el miedo, el caos, privilegiando el orden y el poder absoluto para evitar la guerra. Mientras que Locke, en cambio, subraya que el orden debe estar subordinado a los derechos. Mientras Hobbes, el riesgo de la tiranía, en Locke, el riesgo de la inestabilidad. Ambos modelos responden a diagnósticos distintos sobre la naturaleza humana.